Y listo, bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio con este Zoom con la doctora María Campos y bueno, gracias a las personas que se registraron y las personas que ahorita están acá presentes y las que luego van a escuchar este Zoom porque la idea es cargarlo en nuestro canal de YouTube de Alimentos Pamesur y también compartir algunas partecitas también en redes sociales porque la idea es siempre llevar información o contenido con mucho sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecerles a las personas y, por supuesto, muy agradecida con María. Este, y bueno, la idea es que nos hable y también si tenemos dudas, levantamos la manita, ¿verdad? Y bueno, este tema tan importante sobre el intestino y por qué es nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Que yo creo que todos venimos como con esa duda. Entonces, bueno, para nosotros como Alimentos Pamesur, María, es un placer y la verdad es que nos gusta mucho porque en realidad es nuestro primer Zoom que hacemos, y la verdad es que está bien interesante esta propuesta, ¿verdad? Para con estos temas, porque al final también nuestra propuesta de valor es impulsar estilos de vida saludable. Entonces, ¿qué mejor que hablar de algo tan importante como nuestra salud intestinal? Entonces, bueno. Les cedo la palabra y para que nos cuente, yo sé que van a surgir consultas de las personas que ahorita estamos aquí conectadas. Muchas gracias. Gracias a Eva y a Julio César, que son los promotores de este espacio. Algo que dijiste al final, que uno de los objetivos de FAMESUR es impulsar estilos de vida más saludables, es justamente, entonces por eso es que de alguna forma el universo nos unió y estamos aquí justo cumpliendo con ese impulso que nace en el corazón y que pretende justamente eso, ¿no? Sembrar una semillita en las personas para que podamos cada vez ser más capaces de tomar mejores decisiones. Bueno, yo estoy honrada de estar aquí con ustedes y como bien lo dijo Eva, si en el transcurso de la conversación, que pretendo sea una conversación, no un monólogo, porque me encanta hablar, entonces si no me plantean preguntas, pues lo que van a hacer es escuchar parte de toda mi experiencia con todo lo que es sanar y mantenerse sano a través del intestino. Hace 15 años empezó mi caminar en esto y justamente lo que me propongo a través de estos espacios es poner un foco en algunas condiciones o más bien poner un foco en la vida de las personas que todavía están tratando de entender sus diagnósticos, ¿verdad? Por ahí va dirigida a la consulta también que doy y todo tiene que ver con medicina regenerativa, que es en lo que trabajo ahora dando acompañamiento basado en principios ancestrales. El objetivo de hacer algo con principios ancestrales es no poner a nadie en condición de conejillo de indias, sino plantearles una ruta de acción que tiene que ver con cosas, hábitos, principios, incorporar alimentos, sacar otros. Todo eso tiene que ver con una ruta de acción que se ha comprobado, se ha probado a través de muchísimos años, ¿verdad? A través de cientos de años en los que el ser humano ha solucionado sus dilemas de salud. La medicina natural no es medicina alternativa, es la medicina original y a través de este espacio lo que quiero también es darle valor al intestino, ¿ok? Entonces, quisiera abrir la conversación dando énfasis en el título del Zoom, que es el cerebro, nuestro segundo, el intestino, perdón, nuestro segundo cerebro. Para mí, el intestino sí es nuestro segundo cerebro porque, bueno, el cerebro es cerebro, el intestino delgado, que es donde yo quiero que pongamos la atención hoy, lo llamamos el segundo cerebro porque hay muchísimas funciones que están asociadas, pero para mí el intestino no solamente es el órgano del cuerpo más especializado, el duodeno o intestino delgado, es el órgano más especializado del cuerpo, es el órgano que más funciones importantísimas y vitales desempeña, incluso desempeña funciones muy vitales para otros órganos en el cuerpo, es decir, que si el intestino está enfermo,
todos los demás órganos están sufriendo, el intestino en ese sentido es, y en esto me apoyan un montón de expositores médicos y científicos a nivel mundial, el intestino es el que dirige la orquesta del cuerpo. Si vemos nuestro cuerpo como si fuera una sinfónica, el intestino delgado es el director. Si yo tengo un intestino enfermo, el resto del cuerpo, ténganlo por seguro, está sufriendo. Ahora, cuando yo hablo acerca de intestino delgado, pues por supuesto vamos a hablar en este espacio acerca de nutrición, acerca de un poquitito, ¿verdad? No mucho, porque el espacio es justamente plantear el antojo de llegar al taller y ampliar ese conocimiento, porque no podemos comparar lo que significaría una jornada que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 4 o 5. Bueno, Eva ya estuvo en uno de los talleres que hicimos allá, empezamos a las 9, pasaditas, 9:30, y eran las 7 de la noche y todavía estábamos ahí. Entonces, de mi parte, siempre cuentan con el entusiasmo y la pasión que requiere transmitir esta información que tiene el objetivo de generar vínculo, porque cuando yo valido información que me llega como adulto, es mucho más fácil generar cambios, adoptar nuevos hábitos, porque como adultos informados, la información es poder. Cuando tenemos información, elegimos mejor, y yo creo que es como la base de todo esto, ¿ok? Entonces, siendo el cerebro tan importante, siendo el intestino, perdón, tan importante en el cuerpo, yo quiero empezar hablando acerca de qué tenemos presente en el intestino. ¿Por qué yo ligo el taller de fermentos con, en este caso, un Zoom que se llama el intestino, tu segundo cerebro? Hay un término que vamos a mencionar a lo largo del Zoom que está muy relacionado con el intestino y que es justamente el elemento que construye el puente o el eje entre el intestino y el cerebro, que es microbiota. Vamos a analizar esto con muchísima más profundidad en el curso, pero vamos a hablar acerca de la microbiota. Cuando yo estudiaba en la universidad, veíamos que el sistema inmunológico, y así fue como lo aprendí hace más de 20 años, eso fue lo que me enseñaron, el sistema inmunológico está formado por linfocitos o glóbulos blancos, ¿verdad? Eso fue lo que me enseñaron, y es eso incluso como lo que la cultura general ha puesto en las cabezas de todo el mundo allá afuera. Sin embargo, hace más de 10 años, y después de muchísima insistencia, muchísima perseverancia de científicos y médicos que llevaban una contrapropuesta de ese sistema inmunológico basado en la función de glóbulos blancos. Ellos venían planteando que en realidad había algo más relevante que los glóbulos blancos, que establecía para el huésped una respuesta inmunológica más fuerte que la otra. Y venían hablando que era importante la flora intestinal, ¿verdad? Yo no sé si ustedes pueden remontarse a un par de décadas atrás. El término que más usábamos o que más acuñábamos cuando hablábamos de esto era flora intestinal. Hoy sabemos que es flora y fauna intestinal, ¿verdad? Porque hay un montón de bichitos, y la microbiota justamente se volvió un término muy relevante hace por lo menos unas 2 décadas, y empezó a dejar de ser tildado como charlatanería o como desinformación o como irresponsabilidad hasta hace por lo menos una década y media, cuando ya universidades serias en Estados Unidos, las mejores universidades del mundo como Oxford, Harvard, empezaron a hacer estudios acerca de la microbiota y empezaron a poner principal atención al estudio microbiológico que nos llevó a entender cómo funciona el intestino. Por eso es que ahora nunca ha habido más información y tanta oscuridad al mismo tiempo. Por eso espacios como estos sirven para ordenar un poquito el ovillo que podemos mantener o tener en la cabeza acerca de qué raro, unas personas dicen una cosa, yo todavía no entiendo qué es lo que me dice el doctor cuando me diagnosticó SIBO o disbiosis intestinal, qué significa, por ejemplo, cuando me diagnostican depresión psicopatológica, o depresión intestinal. Hay mucha gente que está sufriendo acerca de condiciones psicológicas ligadas con la salud de su intestino. Ahorita vamos a ver eso con detalle.
Entonces, yo no traigo como un hilo, ¿verdad? Puntual de la conversación porque no quiero que eso se convierta en una presentación de PowerPoint, más bien quiero eso, dejarles el derecho y la libertad de poder plantear sus preguntas o hacer sus comentarios o, ¿verdad? Generar, meterle más leña al fuego que constituimos ahorita y por los próximos minutos ustedes y yo. A mí me gustaría empezar a hablar de microbiota entonces para luego ir entendiendo cuál es el eje y por qué el intestino está ligado al cerebro y viceversa. La microbiota es ese conjunto de microorganismos que nos habitan. Entonces, aquí digo siempre algo clave que dimensiona qué tan importante es la microbiota. La microbiota está constituida por bacterias, hongos, parásitos y virus que nos habitan. La microbiota a nivel externo tiene puntos focales o puntos de proliferación o puntos principales que serían boca, vagina y ano. Y a nivel interno vamos a tener una mayor concentración en intestino delgado. Hay una serie de bacterias que están muy enfocadas en el intestino grueso, que esas son las que llevan a término el proceso digestivo. Pero vamos a enfocarnos en intestino delgado hoy, ¿ok? Ahora, María, realmente cuán importante es la microbiota. Ok, yo mido 1,66 m y peso 53 kilos. Okay, soy una mujer de mediana estatura y delgada. Para mí, científicamente hablando, en mi contextura física, 2 de esos 53 kilos son pura microbiota, puros bichitos, ¿ok? Entre más grande es una persona, entre la contextura es más gruesa o es más alta, estamos hablando de una microbiota que tiene una predominancia en cuanto a peso y cantidad, obviamente, en esa persona. Hablamos que en promedio, por cada célula humana, ¿ok? Por cada célula humana hay 25 bacterias. Eso quiere decir que somos todo menos humanos. En el cuerpo hay funciones vitales llevadas a cabo por bacterias. Por ejemplo, las mitocondrias, que son las que transforman el ATP en energía. Muchísimas propuestas científicas y médicas muy serias han colocado a las mitocondrias como una bacteria que nos habita, ¿ok? Como porque su ADN, la composición del ADN de la mitocondria no es tan humana, ¿ok? Si yo tengo millones de bacterias y tengo 2 kilos de mi peso en bacterias, hongos, parásitos y virus, entonces empiezo a hablar acerca de un órgano que está compuesto por todos estos bichitos y que tiene peso y tiene presencia en mi cuerpo. Cuando se convierte en un órgano, entonces yo, ahora sí, la propuesta médico-científica actual establece que el órgano del sistema inmunológico es la microbiota, ¿ok? Sí, los linfocitos representan un 20% de nuestra defensa inmunológica, pero quien realmente dicta la resistencia de una persona a infecciones, a virus, a cambios de temperatura, a cambios de temporada, es la microbiota, ¿ok? Entonces, cuando yo como, estoy alimentando a unos o a otros y me gusta hablar acerca de bandos, no buenos ni malos, porque la microbiota no tiene juicios de moral, ¿verdad? No es que una sea buena y la otra sea mala. Todas y cada una de esas bacterias, de esos hongos, de esos virus, de esos parásitos que nos habitan, son absolutamente esenciales para nuestra vida. Lo que pasa es que la enfermedad está dictada por el balance que pueda existir entre esa población. Entonces vamos a hablar de bacterias o de microbiota perjudicial y de microbiota benéfica. La perjudicial yo la voy a poner en un nivel crítico cuando esa perjudicial se dispara y su número supera a la microbiota benéfica, ¿ok? La microbiota perjudicial
prefiere ciertos tipos de alimentos, cierto tipo, grupo de alimentos, incluso, por ejemplo, la microbiota perjudicial. Y vamos a hablar ahí de cándida, para mencionar algunos nombres que tal vez algunos conozcan. Vamos a hablar de cándida, vamos a hablar de firmicutes, que cuando una persona, por ejemplo, tiene firmicutes en exceso, es una persona que puede hacer dietas, puede matarse de hambre, que le va a hacer muy difícil bajar de peso porque tiene firmicutes en exceso. ¿Por qué? Porque los firmicutes procesan grasa. Y yo quiero que a lo largo de mi exposición, ¿verdad? Ustedes puedan ir diciendo, no, entonces es realmente importante lo que yo pongo en mi boca y a quién estoy alimentando. Es como todas esas propuestas que escuchamos acerca de que todos tenemos un lobo blanco y un lobo negro y depende de a quién alimentemos, esa es nuestra propuesta, ¿verdad? De personalidad, de ánimo, etcétera. Bueno, sin el ánimo de llevar eso a una analogía muy fantasiosa, la microbiota es el lobo bueno o el lobo malo, ¿ok? Entonces, cuando una persona tiene firmicutes en exceso, es una persona que le cuesta muchísimo, es casi imposible bajar de peso porque estas bacterias aman procesar grasa y la procesan como acumulándola, ¿ok? Por ejemplo, tampoco podemos eliminar por completo la pylori, la helicobacter. ¿Por qué? Porque son bacterias que son importantes para ciertas funciones, ¿verdad? Yo no puedo eliminar por completo la pylori, porque la pylori, por ejemplo, es una bacteria que frena la producción de grelina. ¿Y por qué es importante que frene la producción de grelina, que es una hormona? Porque la grelina es una hormona que promueve la falta de saciedad, ¿ok? Entonces, todo está dispuesto en el cuerpo para que funcione de una manera muy armoniosa, trayendo salud dependiendo de lo que abunda en nosotros. ¿Qué bacterias son las benéficas? Las bacterias benéficas entran en otra categoría que tienen que ver con bífido y lactobacterias. Las bífido y lactobacterias son benéficas porque llevan a mi cuerpo a un estadio más alcalino. Y entre más alcalino sea la propuesta metabólica de una persona, estamos hablando de una persona que es más resistente a infecciones, a virus, a bacterias de ahí afuera. Eso quiere decir que tengo incluso una mejor respuesta ante estafilococos y estreptococos, que son las bacterias que abundan en el medio circundante afuera, ¿no? Son las bacterias que andan en el aire también cada vez que respiramos, respiramos hongos, respiramos bacterias, respiramos virus, estamos expuestos a los parásitos todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la relación que podemos establecer entre este microbioma y el cerebro? Les voy a plantear una que es la primera y luego vamos a empezar a hacer funciones específicas del intestino y por qué cada cosa que pasa en el intestino también está pasando en el cerebro, y por qué sus funciones están tan vinculadas. Desde que somos fecundados en la pancita de mamá, empieza un proceso que es el que dio paso a la formación de nuestros órganos, a la formación completa de la constitución física que hoy sostenemos como adultos. Eso se llama mitosis, ¿verdad? Cada uno de nuestros órganos está compuesto por células y cada una de esas células es una célula especializada. Cuando se da la fecundación, empieza el proceso mitótico y empieza una división y división y todas las células empiezan a dividirse por la mitad, por la mitad, por la mitad, por la mitad. Y la primer célula que se divide, una de esas células se convierte en el cerebro y la otra se convierte en el intestino. Y desde entonces, desde que somos un cigoto, feto, bebé, adulto, nuestro cerebro y nuestro intestino están sumamente relacionados y ligados. Interdependencia es lo que existe entre estos dos órganos, ¿ok? Ahora, relevante es esto y por ello también mucho de mi pasión. Hace 15 años yo tenía problemas con el trigo, era candidata fija a desarrollar celiaquía, tenía problemas con la lactosa. Yo me comía un helado y tenía que estar en el servicio con diarrea media hora después. Me comía una tostada, se me inflamaba la panza, me daba agrura, eructadera, diarrea en muchísimos de los casos, dependiendo del tipo de pan que comía. O sea que, y somos esta generación actualmente que le tiene más miedo a una tostada que a una culebra, ¿ok? Entonces,
Yo estaba en esta situación hace 15 años y entendí esto de una vez y por todas. Y me propuse, teniendo conocimiento y formación universitaria en el área de la salud, me propuse brindarle a las personas una forma real de sanar, ¿no? Porque yo estudié farmacia y la Big Pharma tiene una pastilla para absolutamente todo, ¿verdad? Usted llega a una consulta con un médico especialista, 45 minutos, y se gastó 80,000, 90,000 colones en 45 minutos con un médico especialista que le diagnostica permeabilidad intestinal, que le diagnostica Hashimoto, que le diagnostica cualquier enfermedad autoinmune, diabetes, diabetes inmunitaria, es una de las diabetes que están diagnosticando ahorita, diabetes tipo 1. Y la gente sale de la consulta confundida y con un desahucio de por vida, porque la Big Pharma, el médico empieza a escuchar síntomas y de inmediato empieza con una prescripción de una receta con la que usted sale directo a la farmacia, con una indicación, usted se tiene que tomar esto, esto y esto, pero usted no sabe realmente qué es lo que está pasando. Ahora, el doctor te dijo, a partir de ahora, tu vida es en torno a las pastillas. Entonces, la Big Pharma tiene pastillas para todo, pero no tiene una cura para nada. Entonces, yo me di cuenta en ese momento, y sobre todo cuando esta información llegó a mí, me di cuenta que yo tenía una labor por delante y era repartir o entregar, compartir este conocimiento con todas las personas que estuvieran dispuestas a recibirlo y escucharlo. Al Zoom entra y están los que ya están listos para escuchar esto porque de alguna forma su interés los trajo acá, ¿ok? Entonces, recapitulo. Si la microbiota en cada persona tiene un peso determinado y en una persona de mi contextura física, ese peso son 2 kilos, ¿ok? Vamos a irnos entonces a el cerebro y las funciones involuntarias que nos sostienen vivos, ¿ok? Yo nunca tengo que estar pensando que no puedo dejar de respirar. Nunca estoy pensando en respirar. Nunca estoy pensando en decirle a mi corazón que tiene que latir. Nunca estoy pensando en decirle a mis pulmones que tienen que estar funcionando, a mi hígado, a mi páncreas. Todos estos órganos tienen funciones involuntarias porque generan impulsos eléctricos dirigidos por su peso. Esos impulsos eléctricos van directo al cerebro, perdón, y el cerebro sostiene estas actividades por medio de diferentes ramas del sistema nervioso, ya sea sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso límbico. Todas estas funciones involuntarias están generadas desde ese órgano, ¿verdad?, hacia el cerebro. Entonces, este enunciado pone la primera pauta acerca de cuál es la relación entre el intestino y el cerebro. Cuando la masa crítica patógena alcanza el peso de un órgano, adquiere la capacidad de generar impulsos eléctricos al cerebro para pedir lo que necesita para vivir y proliferar. Esto es uno de los puntos claves del taller de fermentación, ¿ok? Y aquí es mucha de la magia que se da, o mucho de ese eje que se da entre el intestino y el cerebro. Ojo lo que acabo de decir. María, usted me acaba de decir que si un kilo de mis bacterias, de mi microbiota, bacterias, hongos, parásitos, recordemos que no solamente hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, hay virus, entonces quiero dejar eso claro desde ahora. Cuando un kilo de mi microbiota es perjudicial y ellas aman, ¿qué aman las bacterias o la microbiota perjudicial? La microbiota perjudicial ama la comida chatarra, la microbiota perjudicial ama el azúcar, la microbiota perjudicial ama todas las harinas, sobre todo trigo, maíz, ¿verdad? Todo lo que es blanquito y carbo simple de altísimos niveles de almidón que posteriormente o finalmente se procesan como glucosa o azúcar, ¿verdad? O sea, ay, a mí me encanta el pan, yo no soy adicto a, yo no tengo adicción al azúcar, María, pero no puedo dejar de comer arroz, ¿verdad? Pero no puedo dejar de comer pan.
pero no puedo dejar de comer las tortillas, pero no puedo dejar de comer. Entonces vamos entendiendo que a nivel nutricional hay la glucosa que alimenta, el exceso de glucosa que alimenta ese componente perjudicial. Realmente en algunos casos y en algunas propuestas alimentarias de muchísimas personas es excedente. Por eso esas personas tienen altísimos valores o altísimos porcentajes de microbiota perjudicial. Cuando esa microbiota es perjudicial, entonces, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¿Qué se me antoja? ¿Qué se le antoja a una persona que tiene microbiota perjudicial en exceso? Y obviamente son personas que se les antoja todo lo que tiene que ver con ese componente bacteriano perjudicial. Sabores y colores artificiales, por ejemplo, ¿verdad? El alcohol incluso, ¿verdad? Porque el alcohol el cuerpo lo procesa como glucosa. Por eso el que toma mucha cerveza, el que toma mucho vino, el que toma mucho alcohol es una persona que genera sobrepeso, ¿verdad? Eh, cuando, cuando esto ocurre, entonces interviene un término que tiene que ver con esa cantidad de microbiota. Y en el taller también hablamos mucho de esto, que es disbiosis intestinal osivo. ¿Qué significa disbiosis intestinal osivo? El doctor te acaba de diagnosticar que que tenés un excedente de microbiota perjudicial. ¿Ok? En ese punto, la persona debería establecer estrategias que sean efectivas y que sean reales y que sean contundentes para poner, no en equilibrio, no nos vamos a imaginar una balanza en la que pueden estar igual, ¿verdad? Es una balanza en la que si yo quiero estar sana, en la que si yo quiero sanar y permanecer sana, tiene que haber una abundancia de microbiota benéfica. No pueden nunca ni siquiera estar igual, porque aún en esa condición de igual, por ejemplo, que yo tenga 1 kilo de bichitos buenos, de bichitos benéficos y 1 kilo de bichitos perjudiciales, soy una persona enfermiza. Soy una persona que tiene resfriados recurrentes y que tiene infecciones recurrentes. ¿Infecciones de qué tipo? Por ejemplo, en las mujeres esas infecciones se manifiestan como infecciones vaginales. ¿Ok? En las mujeres esas infecciones se manifiestan o ese excedente de bacterias perjudiciales se manifiestan como síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque ellas manejan absolutamente todo. De esta manera también yo tengo que decirles que como ellas piden lo que ellas desean, lo que ellas necesitan para proliferar, ellas establecen también estrategias en las que no quieren dejar entrar algo que las amenaza. ¿Ok? Entonces, si yo tengo disbiosis intestinal, probablemente no me van a gustar los fermentos. ¿Ok? No me van a gustar las comidas muy saludables. ¿Por qué? Porque yo no quiero, a ellas no les interesa establecer un balance en un plato. Esas bacterias te van a pedir un casado donde hay arroz, frijoles, plátano maduro, ensalada de caracolitos y picadillo de papaya o picadillo de papa. O sea, eso es lo que les encanta, ¿verdad? Un plato donde hay poquitos carbos, una proteína y grasa no les va a gustar en absoluto porque no es de lo que ellos se alimentan. Entonces, no solo eso, usted termina de comer, inmediatamente termina de comer, dice, ay, qué rico un dulcito, pero no es cualquier dulcito, ¿verdad? Yo quiero un helado, yo quiero un queque de chocolate, yo quiero una galleta de macadamia completa y absolutamente llena de azúcar. ¿Por qué? Porque entonces la cándida dice, ok, ya comiste vos, ahora me toca comer a mí, ¿ok? Entonces hay muchísimas señales en las que entre más informados estamos y más vinculados estamos con nuestro cuerpo y tenemos este autoconocimiento que nos ayuda a gestionar mejor nuestro estilo de vida, empezamos a entender, por ejemplo, a mí me pasa que dependiendo, digamos, Navidad, se me va la mano con los carbos y de inmediato se me va la mano con los carbos, saben, ¿verdad? Las tortillas, las rosquillas, todo lo de fin de año, se me va la mano ahí y empiezo a producir demasiado deseo de dulce. Ya no solamente quiero el carbo, también quiero azúcar, también quiero. Entonces, empezamos a entender muy bien por dónde nos tenemos que inclinar. Entonces, ¿qué interviene en esos puntos? Después de 15 años, yo he aprendido que cuando eso pasa,
yo tengo que dejar intervenir mi voluntad más firme, de decir, soy yo quien está a cargo, no sos vos. Y voy a dejar de comer esto porque necesito que tus niveles poblacionales en mi cuerpo bajen a un nivel donde no me digan que coma cosas que para mí, yo sabiéndolo, sé que me hacen daño, ¿ok? Entonces, los procesos de sanación en la perspectiva regenerativa están siempre muy vinculados con la fuerza de voluntad y las ganas que esa persona tenga de sanar. ¿Por qué de sanar? Y lo digo muy enfáticamente, porque no hay otra forma de sanar. La única forma de sanar es la medicina del estilo de vida, ¿verdad? Que es la medicina que aprendemos en consulta de medicina regenerativa, basada en qué? En principios que han sido efectivos durante muchísimos años, ¿ok? Entonces, cuando la masa crítica patógena alcanza el peso de un órgano, adquiere la capacidad de enviar impulsos eléctricos al cerebro para demandar, pedir lo que necesita para vivir y a su vez bloquear el ingreso de cosas que la amenazan. Lo que las personas experimentan, yo no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que en los talleres de fermentación, muchísimas personas llegan a los talleres de fermentación porque quieren aprender a hacer sus fermentos, porque ya el médico o la propuesta cultural afuera, incluso en redes sociales, está también promoviendo muchísimo el consumo de probióticos. ¿Y dónde están los probióticos? En los fermentos. ¿En qué tipo de fermentos? Fermentos hechos de manera artesanal, porque vamos a aprender incluso en el taller qué tipo de fermentos son reales y qué otros son medios chafas, ¿no? O sea, María, en un yogur pasteurizado de 2 cipreses, para no decir nombres, en un yogur pasteurizado de 2 cipreses hay probióticos. No, no hay probióticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas esas propuestas fueron hervidas, a eso se refiere cuando dice pasteurizado. Entonces, ¿un yogur pasteurizado es una fuente de probióticos? No, la mayoría de propuesta comercial allá afuera que la gente está comprando creyéndose muy saludable, no está alimentando a los bífido y lactobacilos, a las bacterias benéficas, están alimentando a las otras. Y por eso es que a pesar de que el supermercado está lleno de un montón de propuestas que en su etiqueta, ¿verdad? Dice healthy, libre de azúcar, muchísimos probióticos, la gente, la radiografía real es que hay una población cada vez más enferma. La estadística dice que el 85% de la población costarricense, por lo menos lo que podemos mapear a través de la atención de salud pública de este país, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, la Caja Costarricense de Seguro Social dice que del 85% de su consulta en medicina interna, gastroenterología, endocrinología, que son 3 ramas de la medicina, pero yo, ¿verdad? Incluso le atribuyo esta calidad digestiva a todas las demás enfermedades que pueda ofrecer esa gama propuesta. ¿Por qué? Porque como Hipócrates lo decía, que es el papá de la medicina de hace cientos de años, Hipócrates decía que las enfermedades nacen y mueren en el intestino. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo como, y en el taller también vamos a aprender que yo no solamente como por la boca, este, que lo que yo como determina la salud de mi intestino y la salud de mi intestino determina la salud de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, yo creo que por el momento este primer dato establece el vínculo súper estrecho que existe entre el intestino y el cerebro. Ese lazo o ese vínculo establecido por quién, por los habitantes del intestino, que es la microbiota. La microbiota tiene poder sobre las elecciones que mi cerebro pide, ¿ok? Entonces hay personas que me dicen, María, a mí no me gusta la kombucha, me sabe agrio, me sabe feo, no me gustan los fermentos, no me gusta el chucrut, guácala, me huele feo, me sabe a pedo. Siempre va a haber una excusa y como todo en la vida, yo creo que cuando yo estoy haciendo un reemplazo bacteriano o un reemplazo de microbiota en mi cuerpo, también mis gustos, mis antojos, mis deseos cambian. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy reemplazando impulsos eléctricos que piden una cosa por impulsos eléctricos que piden completamente la otra. Esto quiere decir que 15 años después
a mí no se me antoja un helado de dos cipreses, que 15 años después a mí no se me antoja un sneaker, no se me antoja absolutamente nada que usualmente las personas asocian como, ay, de vez en cuando un placercito, de vez en cuando un pecadito. Mis placeres son muy diferentes, son muy intencionados. Además, todo lo que yo sé y hago en mi cocina tiene un proceso de 15 años de aprendizaje. Y en el taller yo trato de transmitirles muchísimo de lo que en mi día a día, no solamente en mi práctica clínica, sino en mi práctica aquí en casa, puedo llevar a un ejercicio que no parezca imposible y que además de eso, cuando lo prueben, cuando lo degusten, digan, wow, yo no voy a comer mal, voy a comer delicioso, ¿ok? Entonces, en ese apartado en específico, ¿hay alguna pregunta? Seguimos. La otra cosa que ocurre en el intestino y que está muy vinculado. Disculpe, no sé si eso lo vamos a ver más adelante sobre el efecto de los fermentos, de ya esos probióticos que están en los fermentos ya en ese intestino, ¿verdad? Que tal vez tiene alguna enfermedad o está mal. Bueno, por el momento lo que solamente les voy a adelantar porque me gustaría abordar todas las funciones del intestino para luego hablar de permeabilidad intestinal y también hablar un poquito acerca de. Entonces, María, el consumo de fermentos debe ser obligatorio. Sí, una persona que quiera sanar de cualquier condición a lo largo de los últimos 15 años, yo he visto a personas sanar de absolutamente todo. Ahorita tengo incluso protocolos de personas que están con Hashimoto bajando la carga viral y sintiéndose muy bien simplemente cuidando lo que están comiendo. Eliminamos cosas, introducimos cosas y entre las cosas que introducimos no solamente en los protocolos de sanación, esto es una introducción que queda para el resto de la vida, por eso aprender a hacerlos es tan importante, perdón, porque si yo dependo de comprarlo toda mi vida, pues voy a tener que incluir un rubro que podría generar ¿verdad? Un rubro que para algunos presupuestos en Costa Rica significa imposible de pagar. No todas las personas pueden invertir, yo no sé, 20,000, 25,000 colones, 30,000 colones al mes en fermentos que podrían estar haciendo en sus casas a un costo, pero bueno, de la octava parte de eso, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de por qué los fermentos, y esto ya como cierre de la conversación, por qué los fermentos sí o sí forman parte de los protocolos de sanación. Ok, ya me sané. Yo, por ejemplo, ahora puedo comer pancito de manera segura. También puedo comer todo tipo no, todo tipo no, perdón, porque ya yo no vuelvo nunca ni a ver los lácteos que son industrializados, pero yo puedo comer los lácteos correctos. En el taller aprendemos cuáles son los lácteos correctos y por qué. En el taller aprendemos cuáles son los pancitos correctos y por qué. En el taller aprendemos un montón de cosas en las que ahorita, pues, por más que yo quisiera, no podemos profundizar, ¿verdad? No, no nos da el tiempo. Queremos que esta sea una conversación de 1 hora, 20 minutos máximo. Eso depende, lo van a dictar ustedes en cuanto a si hay preguntitas o si están entusiasmados con el tema. Ok, entonces quiero plantearles otras funciones del intestino que están vinculadas a la salud cerebral, ¿ok? Y incluso vinculadas a la forma en la que mi cuerpo se reconstruye de manera diaria. Es importante resaltar el hecho de por qué mi cuerpo lo único que sabe es sanar. Hay un montón de procesos en el cuerpo que dictan o que hablan acerca de esta cualidad del cuerpo que es mi cuerpo sabe sanar. Y de hecho lo convertimos en consulta de medicina regenerativa, lo convertimos en un mantra, mi cuerpo sabe sanar. Cuando ustedes se cortan, unas horas después dejaron de sangrar. Otras horas después empezaron a generar granito. Otras horas después ya no hay granito y nos buscamos dónde fue que me corté, dónde fue que me corté. Ya ni se nota dónde fue que me corté. Lo mismo depende de la quemadura, va a pasar con las quemaduras y cositas así. El hígado, que es el segundo al mando en el cuerpo, a la par del intestino, cuando una persona dona hígado, 2 años después, esa parte del hígado que donó, que regularmente es
una tercera parte de su hígado, vuelve a formarse. 2 años después, la persona que donó su hígado tiene todo su hígado completo. Ojo. Entonces, es el indicio o la evidencia más clara de el poder regenerativo que tiene nuestro cuerpo. Cuando un médico dice esto es incurable, está de alguna forma negando la capacidad regenerativa que el cuerpo ha demostrado por miles de años. Con esto también quiero levantar un emblema o un baluarte que habla acerca de que en medicina regenerativa no hay desahucios para toda la vida, ¿ok? Entonces lo que sí hay es trabajito por hacer. Quien de verdad quiere sanar, lo hace. Y quienes lo han hecho, han sanado, ¿ok? Yo tengo aquí lo que sí tengo es una guía de las funciones del intestino, entonces voy a írselas mencionando y comentándolas rapidito porque lo que tenemos que hablar, a ver si me da el tiempo, ya son las 6:45. El intestino, en el intestino delgado se produce el 80% de la serotonina que se usa en el cuerpo. Y también se da el 60% de la maduración de los linfocitos o glóbulos blancos que les mencioné al inicio. Todo esto ocurre en el intestino. ¿Qué clase de intestino es el que produce 80% de la serotonina que me da la sensación de felicidad y de bienestar? Un intestino sano. ¿Qué clase de intestino es el que madura el 60% de los linfocitos o glóbulos blancos, de los que también depende mucho de mi respuesta inmune? En el intestino sano. Entonces, una persona que tiene picos de ansiedad, que padece de fatiga crónica, que no sabe por qué siempre está huevado o tiene depresión crónica, muchísima de la consulta psiquiátrica debería estar dirigida a la salud del intestino porque es ahí donde se produce el 80% de la serotonina que esa persona necesita para salir de esos procesos no antiansiolíticos, no antidepresivos, ¿verdad? Lo que esa persona, no somníferos, porque lo que esa persona necesita es sanar su intestino, ¿ok? Un segundo dato que da mucha luz acerca de por qué mi intestino es parte de la salud del cerebro también. Lo siguiente tiene que ver con el aspecto de permeabilidad intestinal. El intestino es la primera barrera de defensa que establece mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el intestino es un órgano no solamente súper especializado, el intestino es donde ocurre toda la macro y microabsorción de nutrientes de lo que comemos, ¿ok? Entonces, un intestino que está enfermo también vincula a esa persona a otro proceso que se llama desnutrición. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con mucho más detalle en el curso. Vamos a ver imágenes de un intestino, cómo funciona el intestino, qué son las vellosidades intestinales, cómo las vellosidades están unidas entre sí, qué es lo que hacen los fármacos, el azúcar, el trigo, el maíz, los transgénicos, qué es lo que hace la comida chatarra, cuáles son las cosas que amenazan la salud del intestino y ya casi les menciono el poder que tienen los probióticos en esa salud intestinal. La producción de neurotransmisores, específicamente serotonina. En el intestino delgado también se da la formación de vitamina B12 y K2. Estas son pues, importantísimas. Estas vitaminas son vitales para la formación de sangre, específicamente eritrocitos. Y por eso cuando una persona está en disbiosis intestinal y permeabilidad intestinal, lo que más recetan los médicos es vitamina B12 y K2. ¿Por qué? Porque el intestino dejó de producirlas. Entonces son personas que también tienen un hematograma completamente desequilibrado. Entonces, en consulta vemos que cada una de esas discordancias en el hematograma están relacionadas con el cuadro de permeabilidad intestinal. ¿Qué se llevan todas las personas en consulta? Una prescripción de fermentos. Todo el mundo tiene que salir a establecer una estrategia en la que yo primero dejo de comer lo que alimenta a la microbiota negativa
perjudicial, y por el otro lado también una estrategia que me permita incorporar una mejor calidad y cantidad de bacterias, que es lo que tenemos, de bacterias y de probióticos en los fermentos, ¿ok? Lo otro que pasa en el intestino es que en el intestino se da la mayor producción de ácido desoxirribonucleico, que el ácido desoxirribonucleico es nada más y nada menos uno de los elementos que necesitamos para la construcción de nuestro ADN. Si una persona no está construyendo buen ADN, es una persona que en este proceso en el que yo me regenero todos los días y construyo nuevas cadenas, esa persona está quedándose sin la capacidad de generar ADN saludable. Y es por eso que en muchísimos de los exámenes que se mandan en estos casos, de los que podemos detallar también en otros espacios, estas personas presentan gran cantidad de mutaciones genéticas vistas o reflejadas en un examen de oscilograma, en el que esos brincos en la formación de ADN tienen que ver con el intestino enfermo. Ese daño celular de estar comiendo cosas que perjudican no solamente mi intestino, mi hígado, ese daño celular que yo provoco con malos hábitos que hasta el momento, incluso como decía Eva al inicio, hay muchísima ignorancia. Muchas personas dicen, ¿usted se ama? Sí, sí, nadie va a decir que no se ama, ¿verdad? Todos decimos que sí nos amamos, pero ¿cómo llevamos a la acción ese amor propio? Muchísimas veces las personas hacen elecciones que evidentemente no los aman porque no saben que están mal, ¿verdad? Porque tenemos a un Ministerio de Salud que etiqueta todo como saludable o lo valida como saludable, lo permite de venta pública y de venta libre. Entonces, es importantísimo espacios como estos para podernos informar. Ese daño celular, que es a donde estaba, ese daño celular se traduce como o se expresa en el ADN con carencias a nivel somático, ¿verdad? Como personas que ya el intestino no está trabajando de la manera en la que debería trabajar. Ya el intestino no es una barrera de defensa. El intestino está dejando pasar cosas que regularmente no pasaban. Está teniendo espacios que antes estaban muy, muy cerraditos. Los receptores de las vellosidades, que son los responsables de la macro y microabsorción de nutrientes, esos receptores que están presentes en todas las vellosidades intestinales están ausentes, atrofiados, dañados. Tenemos que ver el daño intestinal y llevar esta conciencia de daño como si pudiéramos compararlo, por ejemplo, si yo tengo una cortada, si yo tengo una quemada en la mano, yo uso esa mano para trabajar, uso esa mano en el día a día como regularmente la uso, esa mano me sirve como regularmente me sirve. Definitivamente no. Y muchísimas personas tratan su daño intestinal como si fuera cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver. Y mucho mi objetivo es poder llevar esa conciencia de visualizar el intestino y el daño intestinal, que significa un diagnóstico de disbiosis intestinal y permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es la mamá o es el caldo de cultivo de todas las enfermedades que existen actualmente y que se diagnostican actualmente, y que hay más enfermedades para diagnosticar de hace una década para acá, porque usted conversa con su abuelita y le pregunta si hay alguien en su época, cuando era joven, alguien era intolerante a la lactosa o intolerante al pan, y la abuelita le va a decir absolutamente no, ¿verdad? No, no, estas condiciones no existían, son condiciones que se han presentado y que se manifiestan en el ADN de muchas personas. La mayoría de personas, el 85% de personas en Costa Rica tienen un diagnóstico de permeabilidad intestinal, pero el Ministerio de Educación no está informando acerca de lo que eso realmente significa, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están llevándose a evaluarte? Y pues todos los demás que nos salimos de ese canasto y empezamos a poner nuestra atención en lo que realmente podemos asegurar que es la raíz del problema, que tiene que ver con la salud intestinal, ¿ok?
La permeabilidad intestinal es un daño en la pared del intestino provocado por alimentos modificados genéticamente. La cantidad de azúcar que se consume actualmente en el mundo, el otro día les quiero plantear esta estadística. Esta es una estadística de la Universidad de Mayo, que es una universidad de muchísimo prestigio de Estados Unidos en todo el mundo. Leí un ensayo clínico que colocaba esta comparación y ellos decían, el azúcar que un niño de 4 años ha consumido actualmente equivale a los 4 años un niño ha consumido el azúcar que una persona de 80 años en toda su vida. Ese consumo de azúcar, azúcar refinada, azúcar blanqueada con cloro, vamos a ver por qué también hay otra parte que es la carga ambiental que tiene una injerencia y una relevancia muy fuerte en el intestino, que también la forma en la que lo que usamos para lavarnos el pelito, la cremita que nos ponemos diariamente, las mujeres son las más enfermas en todo el mundo. ¿Por qué las mujeres son las más enfermas en todo el mundo? Porque nosotros también comemos por la piel y lo que nos ponemos en la piel está comprobado científicamente, 20 minutos después ya está en sangre. Lo que nos ponemos en los labios, por ejemplo, esas marquitas de cosméticos que no sabemos ni de qué están hechas, ese montón de químicos derivados de petróleo y de químicos sintéticos, muchísimos de ellos cancerígenos, disruptores endocrinos, todo eso termina en sangre y termina en el cerebro en cuestión de minutos y no nos estamos acostumbrando a elaborar un flujo de pensamiento, no nos estamos acostumbrando a situar un flujo de pensamiento que nos haga preguntarnos, ok, me voy a comprar este labial, por ejemplo, este labial, ¿a quién beneficia? ¿A la microbiota benéfica o a la microbiota perjudicial? No estamos estableciendo ese diálogo con nosotros porque hasta el momento no había llegado el curso de fermentos, que este es el objetivo. El curso de fermentos para mí representa el botón de inicio, ¿verdad? La gente sale con la venda caída. Yo hablaba con Eva, incluso Eva llegaba y me decía, Mari, es que aquí a veces tal vez el precio sea un factor de si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Yo decía, bueno, regularmente sería una variable, válida. Sin embargo, yo lo que quiero que ustedes sepan es que al curso no van a ir solamente a aprender a hacer recetas, ¿verdad? Parte de mi práctica clínica se ha convertido en un compromiso con democratizar un beneficio. Porque para mí es importante democratizar el acceso a los fermentos, porque cuando ustedes van a una tienda orgánica o un lugar donde puedan comprar fermentos, van a encontrarse con una realidad y es que los fermentos son sumamente caros comprarlos. Entonces, cuando yo empecé a prescribir fermentos a todas las personas, la primer queja que tenían los pacientes era, es muy caro. Si mi sanidad va a costarme así de caro, es un poco irreal para mí sostener el consumo de algo que me puede sanar y me puede mantener sano. Entonces dije, aquí hay una necesidad y es que la gente aprenda. Y yo a eso también lo llevo a otros conceptos como autonomía y soberanía alimentaria. Aprendí que algo es bueno eh, y quiero hacerlo. Hazlo, ¿ok? Es como la autonomía y la soberanía alimentaria me pone a mí en un camino en el que hacer cosas que son benéficas para mí son absolutamente posibles. ¿Verdad? No es como que, ay, carajo, yo tengo que mandar a traer 300 suplementos a Estados Unidos que me van a generar 200,000, 250,000 colones extra de mi presupuesto al mes. No, todo lo podemos generar en casa. Cuando aprendemos a hacer fermentos, también aprendemos a hacer un suplemento súper completo, porque en los fermentos no solamente hay probióticos, ¿ok?
Em, en los fermentos también tenemos ácidos grasos, que bueno, aquí hay muchísimo más de lo que quisiera compartirles, pero si no se nos hace un Zoom como de 3 horas. En los fermentos, cuando aprendemos a hacer fermentos, por ejemplo, yo les voy a llevar al taller a degustar fermentos de todo tipo. Vamos a aprender a hacer un promedio de 7 recetas y les llevo degustaciones de absolutamente todas. Un fermento como el chucrut es un fermento que aporta ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿qué hacen los ácidos grasos? Los ácidos grasos son un chineo para el hígado, porque los ácidos grasos, todos y absolutamente todos y cada uno de ellos están vinculados a funciones desintoxicantes en el cuerpo. Algunos sacan toxinas, otros sacan químicos. ¿Cuáles químicos? Químicos, por ejemplo, como los metales pesados presentes en muchísimos fármacos. ¿Y de qué son responsables las toxinas y los metales pesados? Por ejemplo, las toxinas y los metales pesados están relacionados con la proliferación de radicales libres que da lugar a desórdenes celulares, que dan lugar a el cáncer, a células cancerígenas. Entonces, sí son relevantes. En todos los protocolos oncológicos de medicina regenerativa hay presencia de fermentos porque los ácidos grasos son esenciales para ayudarle al hígado que ya está sobrecargado a trabajar mucho mejor. En términos de la permeabilidad intestinal, también los probióticos de los fermentos constituyen el moco que reviste el intestino. Ese moco tiene la función de darle mantenimiento al intestino, de darle chineo al intestino. Ese moco del tejido duodenal también tiene la función de rehabilitar receptores de las vellosidades intestinales. Eso quiere decir que comiendo fermentos yo puedo rehabilitar a mi intestino que no estaba absorbiendo macro y micronutrientes esenciales para mí, para que yo pueda salir de un estadio de desnutrición, para estar completamente bien nutrida y vital y sana. En los fermentos también tenemos la presencia de muchísima vitamina C, que es la vitamina C del más alto valor nutricional que capturan los receptores de vitamina C y que efectivamente entran a sangre a hacer todas las funciones que la vitamina C puede ejercer por una persona. En el taller también detallamos mucho acerca de esto porque los fermentos constituyen mucho de la vitamina C viable o biodisponible para los receptores de la vitamina C que tenemos en el intestino. Cuando fermentamos cosas, las transformamos. Es de esta forma en la que yo puedo asegurar que este proceso o esta alquimia que establece un proceso de fermentación traduce o convierte la leche en yogur, la leche en queso. Esto visto a nivel de vegetales, por ejemplo, cuando yo fermento repollo, hay personas que me dicen, uy, no, yo no voy a comer chucrut porque el chucrut tiene repollo. En el curso aprendemos a hacer un chucrut que es con 2 tipos de repollo, blanco y morado. Entonces me dicen, uy, no, yo no puedo comer ese fermento porque a mí el repollo me cae re mal. Lo que pasa es que cuando yo establezco un proceso de fermentación, llevo a transformación totalmente de ese vegetal. Entonces, ya no es el mismo repollo que causaba daño, ahora es un repollo que en lugar de aportar muchísimos antinutrientes y lectinas, que son toxinas que los vegetales tienen, sobre todo las leguminosas, que tienen, las transformo en nutrientes que se traducen en un montón de cosas diferentes, ¿ok? Entonces yo transformo las cosas, yo puedo afirmar que cuando yo fermento, llevo a su máximo potencial el valor nutricional de ese vegetal en específico. En el taller aprendemos a hacer un chucrut que yo tengo, que empecé a trabajar hace más de 8 años, una receta muy, muy, muy puntual. En fermentación, ¿por qué estudié fermentación siendo farmacéutica? Yo descubrí en los fermentos la mejor suplementación que una persona pueda tener, ¿ok? Porque hay ácidos grasos, hay vitaminas. Por ejemplo, los fermentos como el chucrut y la kombucha son altísimos en un aminoácido que se llama glutamina, y la glutamina es un aminoácido esencial para la recuperación de problemas, por ejemplo, articulares y musculares. La glutamina también participa
en gran parte en la sanación del intestino, en la rehabilitación de los enlaces de las inmunoglobulinas que sostienen las vitaminas, las vellosidades completamente estrechas, impidiendo el paso de toxinas y de alimentos mal digeridos y de un montón de cosas que ahora están entrando a torrente sanguíneo y que nunca tuvieron que entrar a sangre. En los fermentos también encuentro minerales, encuentro vitaminas, encuentro levaduras y encuentro enzimas digestivas que tienen el poder de restaurar las paredes de todo el tracto digestivo. Eso quiere decir que personas que tienen problemas como hernia hiatal, reflujo, gastritis, todas estas personas lo que necesitan es, ¿qué es lo que manda el gastroenterólogo cuando una persona tiene gastritis? Ay, usted tiene que tomar enzimas, usted tiene que tomar levaduras digestivas. Y todo eso está presente en algo que ustedes pueden hacer en casa y que es biodisponible. Aprendemos, por ejemplo, que el término biodisponibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es un laboratorio químico. El cuerpo es un laboratorio biológico. Y si yo meto elementos, ingredientes, insumos altamente industrializados, yo en general lo que estoy provocando es muchísimo desperdicio metabólico, muchísima toxina o nivel tóxico a nivel metabólico que se traduce en la formación de piedras vesiculares o piedras, cálculos renales, procesos infecciosos y inflamatorios, inflamación en general. Aprendemos también que mucho de lo que nuestros procesos, por ejemplo, es lo mismo que nos pasa cuando nos golpeamos o nos quemamos, ¿verdad? Lo que inmediatamente sucede es una inflamación a nivel interno, aunque nos haya costado mucho visualizarlo a lo largo de nuestra vida, a nivel interno el cuerpo también produce estos agentes abrasivos como inflamación. Su respuesta primaria es inflamación y la inflamación podría volverse de grado crónico. Cuando el intestino está inflamado, es porque estoy sobrepasando el umbral de tolerancia y regeneración. Vamos a ver si yo replanteo eso de una forma menos técnica. El intestino tiene una capacidad de regenerarse, por eso es que lo podemos sanar, ¿ok? Cualquier cuadro intestinal es curable, yo se los puedo asegurar. Nuestro intestino cada 2 a 7 días tiene un revestimiento completamente nuevo, ¿ok? Lo que pasa es que cuando mis hábitos nutricionales o alimenticios no están alineados con el funcionamiento natural de mi cerebro o de mi cuerpo en general, yo agoto esa barrera de resistencia y tolerancia y genero una inflamación crónica que ya no da paso a la regeneración, que ya no da paso a la recuperación. Y si, por ejemplo, una persona se come el bollo de pan de musmani todos los días, es una persona que sobrepasó demasiado rápido y llega un punto en el que tu cuerpo va a tener una reacción de resistencia, una reacción anafiláctica severa. O sea, hay personas que lo último que recuerdan es que cayeron inconscientes sin poder respirar porque lo último que se comieron fue unos manís, porque lo último que se comieron fue un pedazo de pan, porque lo último que se comieron fue algo contaminado con gluten. En el curso vamos a entender por qué el gluten es tan peligroso. Yo eso no se los voy a decir aquí, tienen que ir al curso. ¿Por qué los transgénicos tienen este daño en la pared intestinal tan frontal y tan severo? ¿Cómo identificar que es transgénico y no? A mí no me interesa maternar a nadie, incluso en consulta, porque a mí lo que más me llama la atención es que cada vez más y más personas estén empoderados de su salud. Mucho de la institucionalización de la salud nos llevó a pensar que lo único valioso para nosotros en términos de salud viene de la boca de un médico en consulta, que lo único que saben ahora es repetir lo que aprendieron en la universidad, y muchos de los planes universitarios actualmente están siendo pagados por las cadenas de producción masiva de comida y de las farmacéuticas, y yo creo que queda claro que el negocio no es estar sano, el negocio es sostener episodios de enfermedad, episodios crónicos, enfermedades crónicas y degenerativas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas y degenerativas son las enfermedades que dan rentabilidad a la farmacia
por muchos años, ¿ok? Lo que yo quiero es que nos salgamos de esa creencia de que, ay, yo, de María, mira, yo es que ya me está dando la edad, ¿verdad? La edad. Ya le dio, ya tiene gastritis, ya le dio a la menopausia y parece que la menopausia está siendo vista como una condición crónica degenerativa, ¿verdad? Ya nos están también empastillando por la menopausia cuando la menopausia es una condición inventada, ¿verdad? De todo esto podemos hablar un montón. Cuando yo aprendo a hacer fermentos, tengo un laboratorio en casa, un laboratorio en la que aprendo a generar la medicina que me cura, que sube mi respuesta inmunológica, que me hace sentir feliz. Los fermentos es una de las primeras prescripciones para personas que son amargadas, enojonas, explosivas, impulsivas. Porque una persona que no se siente feliz y que además está dándole demasiado alimento a su componente microbiano perjudicial es una persona que tiene desbalances emocionales y psicológicos. Entonces, imagínense cuántas enfermedades pueden ser tratadas o pueden mejorar con la ingesta de fermentos. Yo les puedo asegurar que absolutamente todas, ¿ok? Absolutamente todas. Cuando yo sano el intestino y lo revisto, en el curso vamos a aprender a hacer ghee. Vamos a hablar un poquito acerca de grasas saturadas, grasas naturales y por qué en el mundo de la medicina natural regenerativa el rol de las grasas saturadas es muy grande, muy predominante. Vamos a aprender a hacer ghee como parte de eso porque finalmente el esquema del curso es y yo creo que aquí también podemos ir como resumiendo acerca de la dinámica que vamos a vivir en el curso y por qué no es un curso por el que van a pagar casi 60,000 colones todo el día, ¿verdad? Todo el sábado vamos a estar juntos desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde o hasta la hora que Eva y Julio César nos permitan y a mí me den las fuerzas. Es una jornada en la que iniciamos desayunando y vamos a procurar darles un desayuno y un almuerzo temático. Mucho de lo temático, por ejemplo, en el almuerzo es que yo llevo una barra de degustación de fermentos, de todos los fermentos que vamos a aprender a hacer. Va a haber una barra de degustación de fermentos ahí para que podamos acompañar ese almuerzo con absolutamente todos los fermentos que queramos degustar. El objetivo es empezar con el desayuno y empezar a hablar acerca de con más profundidad de todas las cositas que hemos ido medio, ¿verdad? Medio subrayando acá. Y de qué forma, por ejemplo, a mí no me gusta llegar y plantear, bueno, ahí está este problema, este problema, este problema. También me gusta llevarlos a lo largo del curso a un desenlace donde salen no solamente con los ojos abiertos, sino que con una herramienta para sanar, salen esperanzados, salen felices. Y una de las cosas que va a ser muy bonito acerca de esto es que vamos a empezar a generar vínculo con las personas que quieren establecer esa ruta de acción para sus vidas. Y yo creo que esto lo logramos cuando por zonas, por ejemplo, ya esta sería la segunda edición de curso de fermentos que se hace en zona sur. Esta ocasión con FAMESUR, que me encanta esta iniciativa de Eva y de Julio César y esta meta también que se alinea con la mía, este objetivo que se alinea con el mío, el propósito de impulsar estilos de vida más saludables. Entonces van a quedar en compañía de un grupo de personas que también ya entendió cómo funciona su cuerpo, que ya también entendió que un intestino sano da paso a un reverdecimiento, a un florecer de su cuerpo, que los procesos de sanación son reales y viables para absolutamente todas las personas. Aprendemos a hacer ghee como parte de una estrategia de rehabilitación del intestino. Y entonces yo les digo, bueno, esto es lo que pasa con la grasa saturada que tanto han satanizado los últimos años, sobre todo para favorecer los intereses económicos de la industria aceitera. Y
aprendemos a hacer ghee como parte de esa propuesta, ¿ok? De decir, bueno, no todo lo que aprendemos aquí es acerca de qué tenemos que evitar, también vamos a tener ese espacio para aprender a hacer nuestro propio ghee, perdón, para aprender a hacer nuestros fermentos y de esa manera no caer en esta trampa de irnos a la farmacia o a la macrobiótica a comprar probióticos. En el curso aprendemos por qué los probióticos realmente vivos y realmente efectivos, probióticos reales, están únicamente presentes en los fermentos hechos de manera artesanal, no industrializados y no pasteurizados, porque el proceso de pasteurización es hervir productos que tal vez tenían alguno que otro probiótico y después de la pasteurización, pues ya no tenemos nada vivo ahí. Y y en eso pues encierra del por qué. Cuando yo digo, por ejemplo, si vos sos una persona que tiene intolerancias alimentarias, que no importa qué coma, ¡pum!, ya está inflamado, ya tienes que ir directo al baño. Si sos una persona que constantemente tiene ansiedad, ¿verdad? Si sos una persona que ya tiene diagnósticos como cualquier enfermedad autoinmune, o cualquier enfermedad que no sea autoinmune, pero que está relacionada con la salud del intestino, que como les digo, son todas. Hay muchísimas personas que creen que cuando yo menciono cualquiera de los elementos que amenaza al intestino, azúcar, gluten, maíz, soya, cloro, solventes, antibióticos, exceso de higiene, bajo consumo de probióticos y prebióticos, alimentos industrializados, estrés. Hay personas que me dicen, no, María, pero yo puedo comer pan y no me da nada de eso todavía. Es entender que no tengas una reacción al gluten como la que tienen otros, no significa que seas un ser humano diferente. Hipócrates también decía que la enfermedad es la suma de pecados cometidos contra la naturaleza y esa naturaleza engloba un montón de aspectos de nuestra vida, no tiene que ver solamente con lo que comemos, tiene que ver con lo que comen los chanchitos que comemos, por ejemplo, ¿verdad? Es la naturaleza mía, la naturaleza en sí. Um, Cuando se hayan cometido suficientes pecados, la enfermedad por fin aparecerá. Entonces, es una promesa. No tenés una reacción ahorita, pero en algún momento la vas a tener. Es una promesa. Yo llegué a este mundo y hice una reevaluación de mi enfoque médico hace 15 años o del cuidado de mi salud, cuando una de mis amigas fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Y yo vi a mi amiga curarse en 6 meses. La vi. O sea, esto es una de las cosas que me hizo replantearme todo lo que yo defendía a capa y espada que había aprendido en la Universidad de Costa Rica. Y de inmediato, cuando la vi sanar, le pedí el número de la especialista que se convirtió en mi primer mentora. Y ella me dijo, pero María, por qué querés ir a consulta con ella si vos no estás enferma? O sea, yo no tenía un diagnóstico, que, ¿verdad? Para algunas personas el diagnóstico es el momento de actuar. No, gente, el diagnóstico no es el momento de actuar. El cuerpo habla muchísimo antes. Lo que pasa es que no nos entrenan para escuchar nuestro cuerpo. Entonces yo le dije a mi amiga, no, yo no tengo un diagnóstico, pero si yo ya soy intolerante al gluten, yo ya soy intolerante a la lactosa, yo ya no puedo comer un montón de cosas, yo por todo y por nada siempre estoy inflamada, siempre tengo dolor, siempre tengo pedorrera, siempre estoy con, ¿verdad? Incluso ya estoy empezando con crisis de ansiedad. O sea, yo siento que algo está mal en mí. Entonces le digo si vos te enfermaste por comer como comías y vivir como vivías, porque para mí hay 3 ejes que rigen mucho de la salud, que tiene que ver con alimentación, carga ambiental
y biomarcadores, que luego podemos hablar un poquito más acerca de biomarcadores y qué significan los biomarcadores. Yo le dije, si vos te enfermaste por comer y vivir como yo lo hago ahorita, significa que la siguiente en ser diagnosticada soy yo. Tal vez no de, tal vez no de cáncer de tiroides, ¿verdad? Porque yo no tenía ninguno de los síntomas que ella tenía, de los ganglios, el bocio, todo eso, los cambios de humor, ganar peso como si el agua engordara. Yo le dije, puede ser que no me dé precisamente cáncer de tiroides, pero yo me estoy enfermando y yo creo que estoy entendiendo mucho de lo que está pasando acá. Para mí fue muy revelador y yo me propuse hace unos años cuando empecé esta dinámica de compartir con las personas estas verdades por medio de una herramienta que es el curso de fermentos, donde no solamente expongo esta información acerca de cómo funciona mi cuerpo y cómo si yo sano mi intestino sano de cualquier cosa, me propuse hacer esto como, como lo dije hace un momento, como el botón de inicio. Para mí es esto, el curso de fermentos, por eso es tan valioso. Un curso, yo por ejemplo, sabemos, no sé cuántas personas sabemos aquí, 8 personas. Eh, cuando hace 10 años, cuando yo empecé a estudiar fermentación, como parte de mi práctica profesional, yo pasé de trabajar en laboratorios químicos con probetas y con tubos de ensayo a cuchillos, tablas, palanganas y vegetales en mi cocina. Eh, cuando yo hice este cambio en mi modelo de pensamiento y tuve que desaprender muchas cosas y aprender muchas otras, cuando llego al mundo de la fermentación y me encuentro con esta real y verdadera, poderosísima herramienta para sanar, yo dije, ok, mi meta cuando estudié farmacia, el fueguito que yo tenía en mi corazón era ayudar a las personas a sanar. Y yo no estaba ayudando a nadie a sanar, estaba ayudándole a la gente a tomar pastillas y a sostenerlos enfermos y seguir empeorando, porque no hay una sola persona que esté tomando la misma pastilla por años, porque todas las pastillas causan contraindicaciones y causan resistencia. Entonces hubo un punto de muchísima desilusión de mi profesión y el curso de fermentos establece para mí una herramienta real para llevar a las personas a su autoconocimiento y a su independencia en el proceso de sanidad, ¿verdad? Cuando aprendemos a hacer fermentos y los hacemos efectivamente, en el curso también aprendemos por qué la propuesta de fermentos en casa tiene que ser variada. Yo no me puedo quedar solamente comiendo chucrut, no me puedo quedar solamente tomando kombucha, yo tengo que tener variedad allí y por qué esa variedad es importante. ¿Y por qué entonces aprender a hacerlo es tan relevante? Porque yo no me puedo ir a pedir variedad de fermentos en el mercado local, gente. Ni siquiera, bueno, yo no sé, Eva tendrá mayor información de esto, pero yo no sé si actualmente en Ciudad Neyli hay algún lugar donde uno pueda ir a comprar chocrut y que haya alguna otra cosa más que chocrut y cuánto cuesta un chocrut en Ciudad Neyli, ¿verdad? Por ejemplo, No, hablando de una sola de las recetas que vamos a aprender a hacer. no, 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 aquí yo no, que yo sepa, no. O sea, no hay opciones acá en el sur, Naile no. Y yo no sé si a ustedes les pasa, como me pasa a mí. Bueno, yo soy muy de, por ejemplo, a mí me invitan a ir a un asado, entonces yo voy a los asados con mis amigos, compañeros, qué sé yo, asados, actividades sociales, donde la gente no come como yo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me llevo antídotos y los antídotos que me llevo siempre son mis fermentos. Los antídotos que me llevo siempre son mis grasas. Los antídotos, yo por ejemplo, me llevo mi mantequilla, me llevo mi ghee, me llevo mi vinagre de manzana, me llevo mi barrita de fermentos, la llevo para compartir. Y mucho de esta cultura general que todavía está eh, muy atrasada en cuidado de la salud propiamente, dicta que todo el mundo se come los dips de, ¿verdad? Que todos esos
que uno compra en el supermercado y que vienen ¿verdad? Qué sé yo, todo lo que existe en el supermercado y muy pocas personas me dan bola con mis fermentos. Y yo digo, bueno, finalmente esta es la realidad, ¿no? Y yo no ando, no tomo esos espacios como una oportunidad para empezar a leccionar personas, ¿verdad? Yo no soy la doctora incómoda que llega a un asado y empieza, uy, no se coma esas tronaditas, no sé, ¿verdad? Yo digo, finalmente, cada persona coma lo que quiera. A nadie le gusta que lo despierten, ¿ok? He aprendido a lo largo de los últimos años que quienes llegan a estos espacios fueron traídos no solamente por su alma, yendo a una cosa muy, ¿verdad? Muy sublime, que a veces es el alma la que nos lleva a diferentes cosas por alguna razón. Yo creo que absolutamente todos los que estamos en esta sala virtual conocemos a alguno o a muchos a nuestro alrededor que tienen problemas digestivos o que tienen problemas de salud severos y que lo peor de todo esto es que siguen comiendo cosas que alimentan sus condiciones. Ya, entonces por eso es que yo digo, bueno, un curso de fermentos, yo empecé pagando cursos donde fui a aprender a hacer chucrut, nada más, y no la receta que yo les voy a enseñar a hacer, porque esa es la receta que yo perfeccioné luego de 8 años de hacer combinaciones, y luego les voy a contar por qué es un chucrut que tiene 7 tipos diferentes de vegetales. Este es un chucrut para sanar. Yo les enseño a hacer ese chucrut, y que además, bueno, en mi opinión es delicioso. Podrá ser que a alguno al inicio no le parezca delicioso, pero ojo, no es a ustedes, es a sus bacterias. Lo empecé diciendo desde el inicio. Por eso mucho de lo que hacemos en medicina regenerativa, a veces dependiendo del grado de inflamación y dependiendo de esa carga microbiana, tiene que ser luchar en contra del no me gusta o luchar en contra de no quiero, porque mucho de eso está dictado por las condiciones que los tienen enfermos para iniciar. Entonces, en aquellos años, hace más de 8 años, yo pagaba 50,000 colones por un curso para ir a aprender a hacer chucrut, solo chucrut. Este es un curso en el que pagan 60,000 con alimentación incluida, desayuno, almuerzo. Yo les llevo tostaditas de pan de masa madre para que probemos en el cafecito. Bueno, yo y Eva nos ponemos de acuerdo y hacemos un menú riquísimo. Yo llevo algo para compartirles y regalarles, siempre, 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 en la que aprenden a hacer todas estas recetas. Son 7 tipos diferentes de fermentos más ghee. El ghee no se hace, como dicen en redes sociales, y les explico por qué. El ghee no se hace en el microondas. este, mm, Además de eso, toda la teoría, ¿verdad? Toda la teoría. A mí me encanta compartir mucho acerca de el eje intestino-cerebro, ¿ok? Estamos aprendiendo a hacer fermentos, pero ¿por qué? Por esto, 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 esto. Estas son todas las cosas que yo voy a atender cuando aprendo a hacer mis fermentos en casa. Hacer fermentos se convierte, por ejemplo, en el caso de mi familia y amigos, se ha convertido en una actividad social. Nos reunimos a hacer fermentos y la pasamos re bien. Eh, o se ha convertido en una actividad de unión familiar, ¿verdad? En el caso de muchísimas familias, papá, mamá, hijos se reúnen a hacer sus fermentos, ponen musiquita y aquello queda con una carga y una vibra y una energía lindísima. Entonces, definitivamente, yo creo que es un elemento ganar-ganar, ¿ok? Ay, se llevan un montón de regalías también. Les vamos a dar un delantal de Famesur. Yo les llevo un bolsito de compras con 3 recetas listas para consumir en casa, en frasquitos independientes. En uno de esos frasquitos va chucrut, sí o sí. En el otro va ghee y el otro es un fermento opcional que se llevan a casa. Todo esto nunca, nunca nadie me lo dio. Ok, entonces lo otro lindo con lo que se quedan después de este curso, hacemos un chat y esto es un valor agregado post curso. ¿Para qué? Para que nos quedemos uniditos por un hilo de plata en el momento en el que, por ejemplo, van a hacer sus fermentos y tienen alguna pregunta.
ahí estoy yo para contestarla sin ningún costo adicional por medio del chat. María, estoy haciendo el chocrut, ¿cómo era que se hacía tal? María, ¿cuánta era la cantidad? María, ¿cómo era que se hacía? Ahí está la instructora pegada otra vez para poderles apoyar. Eso no se lo da a nadie, ¿verdad? Yo no tengo contacto con ninguna de las personas que me enseñó a hacer todos los fermentos que he aprendido a hacer, porque hay una despersonalización que yo no quiero duplicar. Yo quiero que de alguna forma sigamos siendo todos parte de una comunidad que se sostiene y alimenta a sí misma. Entonces quedan en un chat conmigo para hacerme preguntas. Incluso ese chat ha servido para hacer preguntas acerca de, mira, María, nos hablaste de que esta grasa era buena o no, mira, me encontré esta, ¿qué opinas? Y muchísimo del entrenamiento de ojo afinado, pues obviamente requiere tiempo y requiere mucha información. ¿Cuándo van a lograr estar en el mismo nivel que yo estoy? Porque aquí ni siquiera van a tener que ir a estudiar farmacia a la UCR, eso es lo mejor de todo, que todo lo pueden aprender con el tiempo. Entonces a mí mucha gente me dice, uy, pero María, ¿en qué momento yo voy a aprender todo? ¿En qué momento voy a hacer todo? Y yo, en 15 años. Hablémonos en 15 años. Entonces es una forma de yo decirles, vean, no tienen que aprenderlo todo, no tienen que sentirse abrumados con todo lo que van a aprender y con todo lo que tienen que cambiar o mejorar, porque también hablamos acerca de establecernos metas realistas, pequeñas conquistas, ¿verdad? Empezar con una cosa, seguir con la otra. Yo a este punto, a esta altura de mi proceso de vida, de medicina, del estilo de vida, todavía sigo mejorando algunos aspectos de mi vida diaria, del manejo de mi casa. Y todavía sigo incorporando cositas, todavía sigo reemplazando cositas, todavía sigo, pero todo siempre bajo el ojo muy entrenado de una persona que es consciente de que de que nunca somos producto terminado, de que siempre podemos estar mejor, de que no nos enfermamos por lo que comemos de vez en cuando, entonces ya llega un punto en el que yo también a veces me permito algunas cosas, siempre acompañadas de un antídoto, pero esto ahora porque yo ya sané, ¿ok? Aprendemos en el curso porque durante el proceso de sanación yo quito por meses algunos elementos que no tienen que intervenir y que, o sea, que significan un alivio, más bien, retirarlos de manera temporal es un alivio y hacemos una reintroducción de cositas, pero lo que realmente marca un alivio en muchísimas condiciones crónicas degenerativas es el consumo de fermentos reales. Entonces, yo creo que si ustedes están acá es porque este tema les causó inquietud, interés, curiosidad. Yo creo que mucho de eso también está dictado por cómo se sienten ahorita y esta es una herramienta real para sanar. No, no voy a decir más nada si no hay preguntas. Yo creo que podemos dar por concluido el Zoom, pero ustedes son los que mandan alguna pregunta o algo en lo que quieran que yo amplíe. Eh, aquí estoy. Hay algo importante que no mencionó María y que por lo menos yo como estudiante que ya llevé el curso y realmente el taller, o sea, yo salí súper contenta, súper motivada. Es que también ella tiene toda una red de proveedores de muchos de los productos que se utilizan. Por ejemplo, bueno, yo ahorita hago mi propio ghee, este, con el método que María me enseñó y bueno, la mantequilla que es orgánica, que es sin sal, o sea, en el supermercado imposible conseguirla, o sea, entonces, y María es mi proveedora, ahí yo trato cada vez que voy por el lado de San José, paso por Atenas y ahí traigo, cuando puedo, bueno, las otras compañeras que hicieron el curso, sean ellas o yo ahí nos turnamos, ¿verdad? Para traer los productos, porque aquí no hay, acá en el sur no hay, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante también, ese contacto post curso que tenemos con María, ¿verdad? Que nos facilite, y sea que yo diga, no, hombre, no voy a hacer el chucrut yo porque es más, o sea, no sé, porque no tengo tiempo, lo que sea, pues ella me lo vende y es un producto de muy, muy buena calidad también. Entonces, eso es algo importante también a considerar y que María no dijo. Bueno, lo iba a decir en el curso, me imagino.
Gracias, Eva, porque fíjate que sí, digamos, hay gente que va al curso. A ver, yo a lo largo de los últimos años podría haber dado, no sé, unas eh, 30 ediciones de este curso, porque tampoco es que lo hago todos los meses, ¿verdad? Ni nada, o sea, a veces hay tiempo, a veces hay que ver la agenda. Em, ¿Cuántas personas están haciendo sus fermentos? Digo, pues sí, algunas, muchas, pero muchísimas otras se mantienen comprándolo. ¿Ok? Entonces es también el tema de autonomía y soberanía alimentaria. Uy, yo la verdad es que no lo voy a hacer, como dice Eva, porque no me da la vida, pero lo compro. Y lo interesante de esa decisión de no importa, yo estoy segura que Eva, después del curso, dijo, yo puedo prescindir o sacar algunas cosas de mi rubro de súper, ¿verdad? Pero que esto nunca me falte, porque es el lograr establecer prioridades, pero muy informadas, prioridades en las que yo estoy intencionando sanar y mantenerme sano, que es algo que no, para lo que no estamos entrenados. Entonces, es ir al curso, sí, es aprender a hacer las recetas, vivenciarlas, ¿verdad? Es un laboratorio de cocina en todo su esplendor. La gente me pregunta, ¿qué significa laboratorio de cocina? Significa que usted va a tener tablas, cuchillos, palanganas, y si usted quiere ponerse a picar, pelar, rayar, usted puede hacerlo, yo a nadie obligo, pero están allí. Lo que yo quiero, el tema de hacerlo en vivo también es generar más vinculación. El punto es que muchísimas personas podrá ser que los hagan o no. Lo que yo sí les puedo garantizar es que ustedes van a salir de allí absolutamente, absolutamente convencidos y convencidas de que necesitan consumir fermentos y fermentos de verdad, ¿verdad? O sea, generamos es la convicción para que esa información que genera convicción termine por también facilitar el desarrollo o la instauración de un hábito nuevo, como lo es. La gente a veces se sienta a comer y saca la chilera, ¿verdad? Entonces digo yo, ok, vamos a aprender, incluso eventualmente yo les podría pasar la receta de la chilera que yo hago con vinagre de manzana. Entonces, es una costumbre en Costa Rica que la gente saca la chilera, saca el tabasco, o sea, yo no sé, depende de la casa, algo sacan para acompañar de los casados, el desayuno, la cena, lo que sea. Entonces, el nuevo hábito sería sacar el chucrut, sacar los picos de cebolla, sacar los rábanos, sacar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya eso forma parte de la propuesta incluso de ensalada que yo puedo tener en todos mis tiempos de comida. Y lo de la red de contactos, sí, para mí eso es importante. Cuando yo inicié me sentía muy perdida, no sabía dónde conseguir las cosas. Había muy pocas personas en este mundo. Hace 15 años, créanme, que habían muy pocas personas desafiando al sistema. Entonces, había que desplazarse distancias largas o resultaba tedioso conseguir algunas cosas. Y mi objetivo también es facilitar eso, ¿verdad? Incluso yo no dudo que en un futuro muy cercano, FAMESUR, como el baluarte que significa en alimentos de calidad en la zona sur, también se pueda, pues, de manera directa enlazar con todas estas personas que para mí hoy llevar sus productos significa apoyarlos porque están haciendo su labor con ética y comprometidos con lo mismo con lo que yo estoy comprometida, ¿verdad? Una persona que produce muy buena mantequilla es una persona que no solamente está disfrutando hacerlo, ¿verdad? Es una persona que está comprometida con llevar salud, porque sabemos lo que la mantequilla significa. ¿Cuáles son los componentes de la mantequilla que están en el intestino? Eso lo aprendemos en el curso. Así que sí, yo te veo a vos y a Julio César Eva teniendo todos esos productos en la zona sur eventualmente, ¿verdad? O sea, ya de manera tangible. Y es ahí donde yo quiero que apuntemos, en construir una red de contactos que facilita esto para muchas otras personas. Claro, pero ahí es donde necesitamos y que más personas, Venga, Es que aquí, permiso, es que aquí el tema o sea, primero que nada, muchas gracias, digamos, y cuando hablamos de esto, creo que el punto medular es generar comunidad.
generar comunidad para poder tener disponibilidad de productos, para poder tener recetas de productos, para poder tener, digamos, esa red de soporte también. Y yo creo que toda, digamos, su explicación sí, está clarísimo, o sea, del ciclo de bienestar que genera todo esto, que es algo a lo cual FAMESUR, digamos, le apuesta por convicción y por disposición a veces en uno en lo que hace. Pero yo creo que parte, digamos, de la situación de que a nivel de salud, a nivel de comercio, a nivel de personas, a nivel de todos los niveles, es eso, que nos falta, digamos, conocimiento, nos falta disponibilidad y seguimos en ese ciclo, ¿verdad? Tal vez no virtuoso de estas cosas. Y también el comercio nos lleva a otros estadios, a otros niveles, ¿verdad? Que nos obligan a comprar lo que está ahí en la urna, las cosas que nos dicen que son sanas, pero son más temas de estrategias comerciales. Entonces yo creo que ahí hay un valor que para Famesur es importante, que es la honestidad, ¿verdad? O sea, por lo menos mostrar las dos caras de la moneda y hacia eso vamos. Y no, y claro, si estamos acá y estamos trabajando en esto es porque tenemos mucha convicción de poder dar otras opciones, ¿verdad? Otras opciones aquí a la comunidad de la zona sur y ojalá que siga creciendo. Y yo creo que aquí cualquier esfuerzo es totalmente válido, siempre es así. Y yo creo que FAMESUR también ha tratado de abrir camino, ¿verdad? Y eso a veces cuesta y a veces eso es incomprensido y incomprendido, perdón. Pero eso no nos desilusiona, todo lo contrario, más bien siempre nos ilusiona más el llevar estas posibilidades y estos caminos alternativos a todos. Entonces yo de mi parte, digamos, creo que nada más agradecer y seguir trabajando. Eso es lo que el camino que sigue, perdón, o el esfuerzo que sigue. Es plausible lo que ustedes hacen y tu comentario es sumamente acertado, Julio, porque una de las cosas que aprendemos también en el curso es que nosotros, todos los que vamos abriendo los ojitos, Ajá. obviamente nos empezamos a convertir en una demanda completamente diferente. Y cuando esa demanda crece, la oferta se hace posible. En el caso de ustedes, por ejemplo, Di María, a nosotros nos encantaría tener un montón de productos aquí para ofrecer, pero ¿quién los va a comprar? Porque el comprarlos significa que ya aprendí a valorarlos, o sea, que ya le di valor a esa cadena productiva. Y su labor allá en eso, desde que lo conversamos, me parece plaudible porque es solo así como generamos cambio, cuando logramos que esta dinámica entre oferta-demanda esté seriamente inclinada a un estilo de vida saludable, porque si no, lo que va a seguir inundando los supermercados y la única oferta que vamos a encontrar localmente es una oferta que no nos ayuda a sanar. ¿Cómo hacemos para que la oferta cambie? Necesitamos más personas que demanden de otro tipo de oferta. En eso tenés completa razón y muy acertado tu comentario. Entonces yo creo que sí, generamos músculo. Los que Generar músculo, claro. nos diéramos a la tarea de invitar a más personas, de darle valor al curso. ¿Por qué? Porque esos 60,000 colones traducidos en atención médica el día de mañana, yo les aseguro que lo que ustedes no invierten en salud lo van a tener que duplicar, triplicar, cuadriplicar en atención médica primaria, alopáticamente hablando, ¿verdad? O sea, Ujú. no es como que van a ser sanos sin hacer un cambio en sus vidas, yo eso se los puedo asegurar. Entonces, es algo que se devuelve multiplicado en términos de salud, conciencia, conocimiento, y más allá de eso, también ayudamos a que la zona vaya cambiando. Tenés toda la razón, así es. Ujú. Muy bien. Bien, gracias, más bien. Sí, no sé si alguna persona de las que estamos acá tiene alguna consulta, María, va a hacer un comentario. Este, la verdad es que muy, muy interesante y en el taller se desarrolla más algunos temas y se aprende, ¿verdad? Ahí dice Jocelyn que si los niños pueden consumir los fermentos. Uy, sí. Mi hija tiene 9 años. Yo planteo cuadros o escenarios que reflejan mucho de cómo el estilo de vida, yo necesito ser producto del producto.
¿verdad? Entonces yo planteo, pues obviamente lo que vivo, ¿no? Yo tengo 43 años y estoy en este mundo hace 15 y yo creo que yo soy una adulta, mujer de 43 años, muy saludable, muy fuerte, muy vital. Mi hija tiene 9 años, nació en casa, en la sala de mi casa, ahí la parí yo por un montón de razones. Eh, Cira tiene 9 años, nunca ha usado un antibiótico, nunca ha necesitado atención de emergencia, no conoce un hospital, conoció una farmacia por primera vez hace 2 años cuando me fui a comprar unas jeringas que necesitaba para hacer un experimento con fermentos precisamente. Entonces, ¿y qué es la clave con mi hija? Los fermentos. Cira consume fermentos desde que empecé alimentación complementaria de manera, digamos, abierta, ¿no? Pero desde que está tomando tetita, que Cira tomó tetita hasta los 2 años y medio, todo lo que yo comía le llegaba a ella por ahí. Entonces yo diría que desde que salió al mundo come probióticos. Los probióticos en los niños son importantísimos porque les ayuda a establecer procesos cerebrales equilibrados y sanos. Entonces, por ejemplo, en un momento en el que tenemos estas incidencias o estas estadísticas de niños con incapacidades, por ejemplo, cognitivas, con déficit atencional, con TDA, este, con autismo, hay tantísimas cosas. Imagínense lo que es en los niños un problema de permeabilidad intestinal. Es arrastrar toda su vida problemas que pudieron haber sido solventados o prevenidos desde que estaban muy chiquitos. Entonces yo creo que los niños que comen fermentos son los niños que van a salvar el planeta. Así que sí, los niños necesitan y deben comer fermentos. En casa, por ejemplo, una de las formas más prácticas, y eso también lo conversamos un montón en el taller, porque el taller se convierte en un holgorio, se los puedo asegurar. Uno de los fermentos más contundentes que mi hija toma todos los días es leche agria en todos sus batidos con frutas. Mucha leche agria, chucrut en todas sus comidas, o por lo menos en 2 de las 3 comidas que ella come. Kombucha, mucha kombucha. Cira toma kombucha desde que nació. Entonces sí, los niños pueden y deben consumir fermentos. También ellos logran de alguna forma mitigar ese efecto tan adictivo y nocivo de los productos que tiene el supermercado para los niños, que lo único que tienen para ellos es adicción y problemas en su desarrollo físico y emocional. Entonces sí, definitivo. Sí, dice Jocelyn que está muy interesada. Dice que ella vive enferma del estómago, es diabética y padece de hipertiroidea y tiene un hijo que se llama Iker que tiene TDAH. Ok. Sí, ajá. Entonces sí, yo creo que cuando mamá sana, ¿por qué las mujeres son tan importantes en esto? Y casi en todos los cursos la mayoría son mujeres. Y la mujer trae a los hijos y trae al esposo a sanación, con lo que hace en casa. Yo tengo pacientes que al inicio, en sus procesos de sanidad, en sus procesos de recuperación, han estado solas, cocinándose lo que ellas tienen que comer, porque nadie más quiere comer lo que ellas comen o como ellas comen. Y hay gente que se resiste y quiere seguir comiendo cornflakes con leche en el desayuno, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez porque no fueron al curso y no recibieron la información. Pero cuando mamá sana, entonces el foco cambia. Y es allí cuando toda la familia dice, hijo de mi alma, mamá se está sanando y lo que hizo mamá fue cambiar estas cosas, mamá está mejorando y lo que hizo mamá fue cambiar. Entonces las mamás representan mucho de la esperanza de sus hijos y de sus esposos y de su linaje en general. Yo fui la primera, yo soy la mayor de 3 hermanas y logré hace unos años que toda mi familia practique
el mismo estilo de salud, medicina del estilo de vida que yo. Entonces están cada vez más inmersos, ¿verdad? Tal vez todo el mundo lleva el tema a su propio paso e intensidad. Lo que sí va quedando claro en una línea de tiempo es que cuanto más me aplico y cuanto más crezco y cuanto más intenciono estas cosas y cuanto más valoro y aprecio y atesoro lo que como, lo que come por la boca, lo que come por la nariz, lo que come por la piel, entre más estricto es mi filtro, yo mejor me siento, más sana soy, más fuerte estoy. Y entonces el rubro de medicamentos y de especialistas desaparece del presupuesto. Y es allí donde no es cierto que vivir de una forma o de otra es más cara, porque si usted no lo paga para sanar, lo paga para comprar medicamentos y pagar especialistas, pero de que vas a tener que destinar un presupuesto a eso, vas a tener que hacerlo. Uh -huh. Muy, muy cierto eso. Sí, bueno, no sé si hay alguna consulta, comentario, si no quedamos hasta aquí. Uh -huh. Muchísimas gracias, María, por toda esta información y yo sé que ahí ya sembró la semillita, ¿verdad? Entonces, y agradecerle también y a las personas que están participando, llevar esta información a más personas que puedan estar también interesadas en el curso, ¿verdad? Este sábado vamos a hacerlo acá en la zona sur y, y nada, o sea, agradecer y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí. Sí. Que pasen linda noche todos y ha sido un gusto compartir con todos. Gracias, hasta luego. Chao, chao.